There's not a day that goes by that I don't think about Zeb and wonder where he is. Since we've never found his body, in the back of my mind, there's always the possibility. In Zeb's case, I think that there's so many other pieces of information that we have that lead more to the probability of foul play. But until we find his body, in the back of my mind, there's always a little bit of hope. Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno, pues hoy voy a hablar de un caso que, tal y como dice el título, consiguieron resolver 22 años después de los hechos. Aunque es verdad que todavía hay muchas lagunas y las vais a ver, por lo menos la familia ha podido encontrar cierto descanso. Así que, como no quiero contar más datos en la introducción, no me enrollo más y empezamos. El joven de la imagen era Zeb Wayne Quinn, nacido el 12 de mayo de 1981 en Asheville, Carolina del Norte, lugar donde también residió hasta el momento de los hechos. De él se sabe que durante su etapa escolar tuvo problemas por una discapacidad de aprendizaje no especificada. Aún así era una persona con grandes aspiraciones y una personalidad decidida. Esto fue algo que le llevó a inscribirse durante la secundaria en el cuerpo de entrenamiento de oficiales de reserva, con el objetivo de convertirse en oficial comisionado de las Fuerzas Armadas. Sus conocidos cuentan que Zeb era una persona compasiva y que estaba muy unido a su madre Denise y a su hermana Brandy. Tras graduarse en la escuela secundaria, el chico comenzó a estudiar administración en la Universidad Técnica de Asheville, donde gracias a su esfuerzo obtuvo muy buenas calificaciones. En esa época compaginaba sus estudios con un trabajo en el departamento de electrónica del Walmart que estaba en Hendersonville Road. Su objetivo era ahorrar para comprar un coche nuevo. Según sus compañeros, Zeb disfrutaba de su trabajo y era muy querido por todos, o al menos eso parecía. El 2 de enero del año 2000 era domingo, pero aún así a Zeb, de 19 años, le tocó trabajar hasta las 9 de la noche. Después quedó en el estacionamiento del Walmart con su amigo Jason Owens. Este chico de 22 años era un excompañero de trabajo y de vez en cuando los dos jugaban al billar juntos. Un día Zeb le contó que estaba buscando un coche nuevo, a lo que Jason respondió que él había visto un Mitsubishi a la venta en la ciudad vecina de Leicester. Ese 2 de enero quedaron porque se ofreció a ir con él para verlo. Según varios testigos, los chicos se fueron en sus respectivos coches y a eso de las 9:15 de la noche fueron vistos comprando refrescos en una gasolinera cercana. Poco después, Zeb desapareció sin dejar ni rastro. Las horas pasaron sin noticias de Zeb. Como es lógico, su madre estaba muy preocupada porque aunque sabía que el chico había ido a ver un coche, esperaba que regresara a casa enseguida. Además, no se había llevado ropa ni dinero extra y su solución salina para lentes de contacto estaba en el baño, lo que hacía poco probable que hubiese decidido pasar la noche fuera.
Por todo esto, a la mañana siguiente, la mujer denunció la desaparición de su hijo a la policía. El 4 de enero sucedió un hecho un tanto extraño. Esa mañana, Seb, que ya llevaba 2 días desaparecido, tenía que ir a trabajar. Lo curioso es que alguien llamó a Walmart diciendo que era él y que ese día no podía ir porque se encontraba mal. Patty King, la supervisora que atendió el teléfono, observó que la voz no se parecía en nada a la de Seb. Cuando colgó, lo que hizo fue marcar *69, cosa que le permitió llamar a la persona con la que había estado hablando. Gracias a esto descubrió que el número pertenecía a la empresa Volvo, el lugar donde casualmente trabajaba Jason Owens. Los agentes entrevistaron a Jason, pero no solo por lo de la llamada, sino porque había sido la última persona que había visto a Seb antes de su desaparición. Jason admitió ante los detectives que él había llamado a Walmart haciéndose pasar por su amigo. A esto añadió que fue el propio Seb el que le pidió que hiciera esa llamada, aunque no dijo por qué y no quiso dar más detalles. En relación a la noche de la desaparición, Jason contó que a las 9:15 fueron a una gasolinera a por bebidas. Después, cada uno se metió en su coche para ir hasta Leicester, pero poco antes de entrar en la autopista, Seb encendió las luces de manera intermitente para que se detuviera. Ya parados, el chico le dijo que acababa de recibir un mensaje urgente en su buscador y que necesitaba encontrar un teléfono público para devolver esa llamada de inmediato. Luego le pidió a Jason que esperara hasta su regreso y cuando lo hizo 10 minutos después, Seb accidentalmente chocó por detrás con la camioneta de su amigo. Días después, los agentes se enteraron por varios conductores que pasaban por allí que el choque fue un accidente menor y que nadie salió herido. Con todo este revuelo, Seb le dijo a su amigo que era mejor aplazar lo de ir a ver el coche al pueblo de al lado. Según su declaración, después se subió a su vehículo y no volvió a saber nada más de él. No contentos con su declaración, los investigadores decidieron indagar más sobre este chico. Esto les llevó a descubrir que la mañana siguiente a la desaparición de Seb, Jason acudió al servicio de urgencias de un centro médico. Allí fue tratado por una herida en la cabeza y una costilla rota. Jason le dijo a su jefe de Volvo que la noche anterior había tenido un accidente de coche, pero hay que recordar que los testigos que vieron el choque dijeron que fue tan mínimo que no hubo heridos. Además, las lesiones de Jason eran más graves, por lo que nada cuadraba con su historia. Durante los días siguientes, la búsqueda de Seb continuó. Por un lado, la familia del chico se mostró escéptica ante las explicaciones de Jason, y por el otro, los detectives sospechaban que éste sabía mucho más de lo que decía. Aún así, comenzaron a barajar la posibilidad de que el joven se hubiera ido por su cuenta. La familia de Seb no estaba de acuerdo con esta teoría. Para ellos el chico nunca se hubiera ido sin decir nada, en especial a su madre. Además, no se llevó dinero y toda su vida estaba en Nashville. El 16 de enero el caso dio un giro radical. Y es que ese día encontraron el coche de Seb. Según varios medios de comunicación, el vehículo estaba en el estacionamiento del Little Pigs Barbecue, un restaurante a las afueras de Asheville. Lo curioso es que los faros estaban encendidos y alguien había usado lápiz labial para dibujar una boca y un signo de exclamación en la ventana trasera. Si esto en sí ya es raro, lo que voy a contar a continuación lo es mucho más, porque dentro había un cachorro de labrador vivo.
Aparte del animal, que por cierto fue adoptado por un policía, en el coche de Seb encontraron varias botellas de bebidas, una chaqueta desconocida y una tarjeta de acceso a un hotel sin identificar. A partir de aquí, los investigadores barajaron la posibilidad de que una mujer estuviese involucrada de alguna manera en la desaparición de Seb. Sin parar de trabajar en esta teoría, descubrieron que el chico recientemente había iniciado una amistad con Misty Taylor, de 19 años. Seb le contó a su familia que Misty salía con Wesley Smith, un chico que era bastante abusivo. Cuando Wesley se enteró de su amistad, este amenazó a Seb para que se mantuviera alejado de su novia. Casualmente, los agentes recibieron información de que se había visto a una mujer desconocida cerca del automóvil abandonado de Seb. Con la descripción proporcionada por los testigos, la policía hizo un boceto que tenía un extraño parecido con Misty Taylor. Pero a pesar de todo esto, el caso acabó en un callejón sin salida. Sin pruebas concluyentes contra Jason o de una huida, las autoridades pusieron el foco en el mensaje que Seb recibió en su busca la noche de la desaparición. Al rastrear el origen del mensaje que tanto alteró a Seb, descubrieron que este se había enviado desde la casa de Ina Ustich, una tía del chico con quien apenas tenía contacto. La mujer negó haber llamado al busca de su sobrino y afirmó que esa noche estuvo cenando en la casa de su amiga Tamra, quien casualmente era la madre de Misty Taylor. En otro giro extraño, Ina contó a la policía que su casa había sido asaltada esa misma noche, pero que no se llevaron nada. Tal vez alguien había irrumpido en la vivienda de la mujer para enviar desde allí un mensaje al localizador de Seb. Pero ¿quién haría eso y por qué? Y por otro lado, ¿qué decía el mensaje? En este apartado os adelanto que eso fue algo que nunca se descubrió. Después de un tiempo, el caso de Seb se enfrió. Aunque la comunidad lo olvidó en gran medida, los investigadores continuaron revisando los archivos. En 2009 recolectaron muestras de cabello, saliva y huellas dactilares de Misty Taylor para luego anunciar que no era sospechosa. La madre de Seb tampoco se había rendido. De hecho, le confesó a un medio local que la desaparición de su hijo le había dejado un vacío en su vida. Alguien está viendo crecer a sus hijos y nosotros estamos viviendo la pesadilla de no saber dónde está, ni qué pasó, ni nada. En marzo de 2015, es decir, 15 años después de la desaparición de Seb Quinn, sucedió algo que despertó el caso. En esa época, Joseph J.T. Codd y su esposa Christy vivían en la ciudad de Chandler, Carolina del Norte, a pocos kilómetros de Asheville. La pareja se había casado recientemente y esperaban su primer hijo, una niña a la que planeaban llamar Skylar. Sin embargo, el 15 de marzo sus familiares denunciaron la desaparición del matrimonio, ya que llevaban días sin tener noticias de ellos. Cuando la policía registró la casa de los Codd, encontraron los coches de la pareja en la propiedad y a sus dos perros solos. Esto solo dejaba clara una cosa, y era que no se habían ido por voluntad propia. Mientras los detectives procesaban la escena, recibieron un informe de actividad sospechosa al lado de la autopista 23. Una vez allí, los agentes registraron un contenedor de basura donde había artículos que pertenecían a Christy Codd. Gracias a varios testigos pudieron determinar que la persona que tiró estos objetos era un vecino de los Codd, que además habían contratado recientemente para hacer algunos trabajos de construcción en su casa. Este hombre se llamaba Robert Jason Owens.
Jason no era un desconocido para ellos. En los 15 años transcurridos desde la desaparición de su amigo Seb, había acumulado una gran lista de condenas por delitos graves y menores. En un momento dado fue detenido y tras ser liberado en 2009 estuvo callado y no se metió en problemas. En cuanto los investigadores se dieron cuenta de que Jason estaba relacionado con el caso de los Scott, supieron que tenían a la persona que había hecho desaparecer a Seb Quinn. Ahora solo tenían que demostrarlo. El 16 de marzo, Jason fue interrogado y admitió que había entrado en la casa de los Scott para robar algunas cosas. Según él, luego las tiró al contenedor de basura para que no le atraparan. Casi al mismo tiempo, las autoridades ejecutaron una orden de allanamiento en su propiedad, y hay que decir que lo que allí encontraron les dejó en shock, porque en una estufa de leña había restos humanos. Tras el descubrimiento, Jason Owens fue arrestado y acusado del asesinato del matrimonio Scott, además del de su hijo por nacer. Aunque el individuo confesó el crimen, dijo que todo había sido un accidente, que él había atropellado a la pareja con un camión y que el pánico le llevó a deshacerse de sus cuerpos. Mientras Jason esperaba su audiencia con el juez, los investigadores continuaron registrando su propiedad. En una orden fechada el 31 de marzo de 2015, las autoridades señalaron que Jason supuestamente había comenzado la construcción de un estanque de peces en enero del año 2000, justo después de la desaparición de Seb Quinn. Un pariente anónimo de Jason contó que este tenía una zona grande en su propiedad que a menudo utilizaba como pozo para quemar. Después de que Seb desapareciera, vertió hormigón sobre el pozo, alegando que lo estaba convirtiendo en un estanque de peces. Este estanque nunca se hizo y Jason cubrió el hoyo con tierra. En el registro de este pozo, los investigadores descubrieron una montaña de pruebas, como por ejemplo pedazos de cuero, tela y algo a lo que los informes se refieren como fragmentos duros. También hallaron bolsas de plástico que contenían un polvo blanco desconocido, posiblemente cal pulverizada o mezcla de mortero. Durante los siguientes 2 años, las autoridades armaron su caso contra Jason Owens. Finalmente, en abril de 2017, el sujeto se declaró culpable en segundo grado de los asesinatos de la familia Scott. Por esto fue condenado a 59 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Pero la cosa no quedó aquí. Jason estaba cumpliendo condena por lo que le había hecho a los Scott, pero Seb Quinn aún necesitaba justicia. El 10 de julio de 2017, un gran jurado acusó a Jason de asesinato en primer grado por la muerte de Seb Quinn. Sin embargo, no fue hasta el 25 de julio de 2022 y tras un acuerdo con la Fiscalía que se declaró culpable del cargo menor de cómplice a posteriori de asesinato en primer grado de su amigo. Parece ser que a través de sus abogados, Jason acusó a su tío Gene Owens, quien murió en 2017, de asesinar a Seb Quinn. Jason afirmó que Gene fue contratado para acabar con la vida del chico por Wesley Smith, el novio de Misty Taylor. Según su versión, la noche de los hechos, él y Seb fueron atraídos por Gene hasta el Bosque Nacional Pisgah. Una vez allí, Gene tomó su rifle del 22 y tras acabar con la vida del chico, le desmembró y quemó los restos. Jason ayudó a su tío en todo lo relacionado con el encubrimiento. Por lo sucedido con Seb Quinn, Jason Owens fue sentenciado a 15 años más de prisión. El fiscal del distrito afirmó que la condena establece legalmente que Seb Quinn fue asesinado y que su amigo como mínimo fue cómplice. A día de hoy se desconoce si Wesley Smith ha sido acusado de algo.